Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente a otra sesión más correspondiente a lo que es la cátedra de Bioestadística. Para este día tenemos el desarrollo de lo que es la temática distribución muestral de proporciones. Vamos a trabajar en base a esta temática que lleva mucha relación, ¿verdad? Con la parte de media, ¿sí? Van a disculpar ahí la interferencia, ¿verdad? Que se puede escuchar, pero es debido a unos trabajos, ¿verdad? Que están en el entorno por acá, esperando que no sea de mucha interferencia y podamos recibir, ¿verdad? La sesión de la manera normal, ¿sí? Bien, les mencionaba de que vamos a trabajar en este día con esta importante distribución muestral de proporciones, la cual es aplicable para investigaciones de carácter cualitativo. Cualitativo, ¿verdad? En lo que no implique determinar lo que es una media. A veces se hace, por decirlo así, uso de este tipo de elaboración de trabajos en el sentido de que es más factible obtener una información en vez de estar, ¿verdad? Recapitulando tanto como obtener, por ejemplo, una media, tabular, todo ese gran montón de cuestiones. Básicamente resulta de una opinión, digamos, una pregunta que sea formal mente directa y obtener los resultados, ¿sí? Entonces vamos a estar identificando nosotros y básicamente bajo el mismo enfoque, los cuatro pasos. Los cuatro pasos que definimos nosotros la vez anterior, el día martes, es básicamente enfocado, ¿verdad?, en lo que es la distribución muestral de medias. Y en este caso es una distribución muestral de proporciones, que estas son bien aplicables, sobre todo en la actualidad, ¿verdad?, que estamos en esta situación ahorita, digamos, de modalidad virtual. Algunos optan, ¿verdad?, para determinar estudios sobre, por decirlo así, el grado, determinar si ha sufrido usted estrés durante este periodo que hemos estado en clase, cómo ha sido el sistema de clase, se ha acoplado a la modalidad, o en este caso cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, para las personas que laboran, ¿cuántas personas de estas, por decirlo así, han perdido sus empleos? O en la actualidad, ¿cuántas de estas personas han recuperado sus empleos? Son preguntas un poco más directas, que básicamente la mayoría se va con el formulario, ¿verdad? En Form. Tal vez han escuchado ustedes, ¿verdad? En Drive, en los cuales ellos trabajan con eso, ¿verdad? Para poder obtener información más inmediata, ¿sí? No se requiere tanto, ¿verdad? Como la otra, que se requiere una media, que se requiere una varianza, por decirlo, se requiere bastante esfuerzo. En este no es una encuesta de opinión en las cuales la respuesta puede ser sí o la respuesta puede ser no. Y a partir de ahí nosotros podemos formular. Ahora, hay que recordar, ¿verdad?, que no necesariamente tenemos que sacar lo que sería un planteamiento para cada pregunta, ¿sí? Si usted elaboró 20 preguntas, por decir, no está en la obligación, ¿verdad?, de terminar las 20 preguntas en un trabajo de investigación. Básicamente se enfoca en 3 preguntas, por decirlo, hace la formulación de hipótesis y ya con ello empieza a resolver lo que sería la interrogante, ¿verdad? Y siempre, no olvidándonos, ¿verdad?, de que tenemos en este caso nosotros que hacer uso de la distribución, de la tabla, ¿verdad? Perdón, de la curva que nos dan por ahí, que es la misma, ¿verdad? Sea para medias o para proporciones. Ahora, tenemos una breve introducción por acá. Dice que es muy frecuente en las investigaciones estadísticas probar hipótesis. En una proporción poblacional, por ejemplo, se puede estar interesado en saber si el 32% de los alumnos de cierta universidad son becados. ¿Cómo puede evaluarse tal afirmación? Podría consultarse a toda la población estudiantil de esa universidad. Sin embargo, tal procedimiento sería impráctico. Una alternativa es seleccionar aleatoriamente una muestra de estudiantes de esa universidad, hacer la consulta respectiva, calcular la proporción muestral P de los estudiantes que son becados, luego establecer los contrastes de hipótesis. Podría ser, ¿verdad?, que nosotros, digamos, podemos irnos al registro académico, ¿verdad? ¿Sí? Podría ser una cuestión de la que tenemos nosotros, irnos al registro académico de la universidad. Pero en algunos casos, se han fijado ustedes, tal vez la beca, ¿verdad?, podría ser que no sean financiadas, digamos, por lo que son las alcaldías, ¿sí? Y puede ser diferente la forma, ¿verdad?, en la cual el estudiante es becario, ¿verdad? Y tal vez no podría ni tener registro, sino que se le... Entonces, cuando podemos decir nosotros el registro tanto, ¿verdad? Pero puede ser que esté financiado de otra forma, ¿sí? Hay cuestiones, ¿verdad? A veces he conocido casos de estudiantes que no necesariamente, ¿verdad?, tiene que dársele, no que automáticamente a él se le da digamos, lo que sería la parte de la beca y no se les hace saber a la universidad que es becario, ¿sí? Digamos que se le está financiando, pero básicamente el programa en sí, quien lo está financiando, es el único que sabe que lo está financiando, ¿verdad? Pero no directamente la universidad, porque ya el dinero, digamos, no entra ahí, ¿verdad? Que en este caso debería como estarle depositando directamente, sino que se le hace una entrega a él, ¿verdad? Entonces, por eso que a veces es necesario que nosotros hagamos las investigaciones y obtengamos las informaciones, porque a veces los podemos valer, ¿verdad? Ya se fijaron en la clase del día martes, en la cual teníamos distribución muestral de media,
en las cuales, ¿verdad? Las afirmaciones que nos mencionaba es un ejemplo nada más, ¿sí? En este caso, el supervisor docente nos aseguraba una cosa, venía la investigación del psicólogo y contradecía lo que él decía, ¿verdad? Era, en este caso, obtener algo, ¿verdad? Verídico mediante la investigación que se recolecta, ¿sí? Como le he mencionado en varios casos, de que nosotros a veces podemos confiar, ¿verdad? Plenamente en alguna información que nos den, pero no necesariamente a veces, ¿verdad? Va a ser la correcta, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una empresa, por decirlo, el que sea jefe de la empresa le va a decir a usted, bueno, todo marcha bien, ¿verdad? Pero habrá que ver los empleados primero, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones de que es de tener cuidado, ¿verdad? Y por eso se selecciona al azar, ¿verdad? Si usted le dice al jefe, bueno, vea, te voy a buscar las personas, digamos que él se las va a buscar a usted para entrevistarlas. Digamos, en los casos de ustedes, como que están en una unidad de salud. En este caso puede ser que él, ¿verdad? Elija a las personas con las cuales se porta mejor, ¿sí? Ya sería impráctica la parte de la investigación que estoy haciendo, en el sentido de que ya me están imponiendo a quienes voy a evaluar, ¿sí? Y usted sabe si ya le impone, mira, ve a estas 5 personas, ¿sí? Es como hacen cuando hacen la evaluación docente, ¿sí? Tal vez llegan ahí, ¿verdad? Y tal vez algún estudiante, no sé, en la universidad de ustedes, ¿verdad? Se lo hacían en las instituciones donde estudiaron bachillerato, que llegaba el supervisor, en este caso, ¿verdad? Coordinadores de las carreras a supervisar a los docentes. Lo que se hace, ¿verdad? Para más legalidad, por decirlo, es mejor sacar al docente, ¿verdad? Si bien usted dice, bueno, es como las que son amigos, ¿verdad? Te vamos a evaluar, mira, ¿quiénes puedo pasarle la encuesta? Ah, viene el docente, yo sé que estas estudiantes o estos estudiantes son los que me apoyan a mí y directamente le señalo quiénes van a ser, ¿verdad? No es como un proceso que ya sería, ¿verdad? Por ejemplo, si algo fuera más formal, por decirlo así, como que llegue el que va a evaluar y diga, bueno, vamos a seleccionar 5 personas. No a preguntar quiénes, porque si pregunta quiénes, puede ser, ¿verdad? Que puede, bueno, mira, si vienen a evaluarme, vos vas a decir yo lo apoyo, no que ahí es al azar, ¿sí? Un procedimiento, lo cual, por la información, ¿verdad? Que se obtiene, ¿sí? Por lo que le menciono, ¿verdad? De tener bastante cuidado a la hora de obtener información, ¿sí? Podemos, en este caso, nosotros las muestras tienen que ser elegidas por nosotros, ¿sí? No necesariamente tiene que imponernos a nosotros lo que sería a quienes vamos a entrevistar en este caso para obtener la información que desarrollar, ¿sí? Ahora, vamos a ver esta, como le digo, es una de las más aplicables en el sentido de que es más inmediata, ¿sí? No se requiere tanto esfuerzo como las otras, ¿verdad? Que hay que sacar medias, hay que sacar varianza, tabular demasiado, y no que esta requiere un poco menos, ¿sí? De rigor. Y por el tipo de preguntas cómo van a ir formuladas. Así que eso básicamente, como le menciono, va a ser en la siguiente asignatura en la cual le van a enseñar a cómo redactar estas preguntas, en los cuales usted, ¿verdad? Se va a dirigir directamente, bueno, si son preguntas directas o si son preguntas ya un poco más que requieran más información. Entonces, pasos para desarrollar una proporción. El investigador debe formular su hipótesis nula H0 y su correspondiente hipótesis alternativa. O sea que vamos a tener siempre las mismas condiciones, H0 y H1. Encontrar el valor de Z para la diferencia entre la proporción muestral P y la proporción poblacional P mayúscula, que vamos a diferenciarla en este momento, expresando la diferencia en unidades de error estándar en la distribución muestral de proporciones. Y tenemos acá lo que sería la fórmula para el paso 2. Z es igual a la proporción, en este caso muestral, menos la proporción poblacional sobre el error, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar nosotros para resolver este tipo de problema. Ahora, el error, recuerde que lo vamos a determinar de la forma siguiente, multiplicando la raíz cuadrada de P por Q dividido entre N, ¿sí? Entonces vamos a realizar de esa forma lo que sería el error. Si nos dan a nosotros lo que es una población, vamos a hacer uso de esta corrección finita. Si recuerde, siempre y cuando nos proporcionen la población. Si solo nos proporcionan lo que es la muestra, no va a haber ningún inconveniente. Básicamente, los enunciados de los problemas nos va a especificar a nosotros cuándo es una población y cuándo es una muestra. Para determinar lo que es el error, esto de acá, básicamente lo que se aplica es esto, ¿sí? Porque nuestro enfoque va en lo que sería el error basado en una muestra. Y ya si hay una población, por decirlo, nada más le agrego la corrección finita, que sería nada más la resta de la población menos la muestra entre la población menos 1 y obtener la raíz cuadrada y multiplicarlo por esto de acá, ¿sí? Ahora, cuando el tamaño de la población n es pequeño, ¿verdad? Que ya en este caso es cuando estamos hablando de este tipo de muestreo aleatorio sin reemplazo, ¿sí? Ahora, tenemos acá lo que sería pasos para desarrollar una proporción, ¿verdad? Continuamos con el paso número 3.
se compara el valor de Z crítico calculado con el valor de Z alfa de la tabla. O sea que el Z crítico que obtenemos en el paso número 2, nosotros lo venimos a la parte número 3, elaboramos lo que es la curva y posteriormente nos vamos a ubicar ese valor que nos dirige el problema, ¿verdad? Que nos vamos a ir directamente a lo que es la tabla y vamos a ver, a determinar el valor de Z y vamos a ver si caemos en zona de rechazo o en zona de aceptación. Generalmente nos dice a nosotros que se utiliza el alfa, ¿verdad? Entre el 5% y el 1%. Esos son los más comunes que utilizan, sí, pero a veces puede variar, pueden utilizar, como les mencionaba, el 10%, pero los más comunes andan entre el 5 y el 1. Y hay que recordar que si nos habla de un error del 5%, tenemos una aceptación del 95%. Si nos habla de un error del 1%, por lo tanto la aceptación es del 99%, o sea que la aceptación siempre tiene más. Pero hay que tener en cuenta entre los complementos, ¿sí? Error es tal y en este caso la aceptación es tal. Algunos le llaman significancia, ¿sí? Y ya verificamos, ¿verdad? La vez pasada o en el material de apoyo de la semana anterior o de la clase anterior en este caso, que teníamos dos tipos de errores, ¿verdad? Los cuales eran muy usuales cometerlos y siempre y cuando a veces no nos haya quedado claro, digamos, podría ser el paso número 4 en la toma de decisiones, ¿sí? Ahora tenemos aquí la toma de decisión. De acuerdo a la siguiente regla, si el valor absoluto de Z calculado es menor al de Z alfa de las tablas, se acepta la hipótesis nula H0. En caso contrario, se rechaza H0. Es decir, si el Z crítico es mayor que el Z alfa, se acepta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted el Z crítico que usted encontró en el paso 2 está contenido en la zona de aceptación, aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Paso contrario, si el valor que nosotros encontremos en el Z crítico es mayor que el valor del Z alfa, es decir, que ya quede fuera de la zona de aceptación, estamos en este caso aceptando la hipótesis alternativa, la cual es, en este caso, H1, ¿sí? Entonces, básicamente, si tenemos en cuenta esas cuestiones, no nos va a generar ningún inconveniente lo que es comprender las pruebas de hipótesis, tanto para medias y para proporciones. Solo recuerde que para medias estamos hablando de un promedio y lo que es obtención de una desviación típica, ¿verdad? Cuando estamos hablando de proporción, básicamente es más directo, ya van a ver en qué tipo, ¿sí? La forma de cómo van a ir redactados. Tengo por acá lo que sería el primer ejemplo, y nos dice, suponga que deseamos comprobar la afirmación de que el 32% de los estudiantes de la universidad son migueleños. Para comprobar tal afirmación, tomamos una muestra aleatoria de 400 estudiantes, que sería el valor de n, la muestra, ¿verdad? ¿Sí? Al calcular el porcentaje de estudiantes que son migueleños, el resultado fue del 26%. ¿Sí? Probar la hipótesis de que la proporción de estudiantes de la universidad que son migueleños a lo sumo es de 0.32, usando un nivel de significación del 5%. Ahora, ese 5% tengo que tener en cuenta cuánto, el 5% me está indicando la zona de rechazo, que vale 5%, por ende, la zona de aceptación equivale al 95%, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá nosotros? Si usted observa cuál es la media poblacional, la media poblacional para nuestro problema es del 32%, ¿sí? Esta de acá. Porque dice, supongamos que deseamos comprobar la afirmación de que el 32% de los estudiantes de la universidad son migueleños, o sea que el 32% de estos estudiantes estamos asegurando nosotros que son migueleños, ¿verdad? Sí, por decirlo así. Ahora bien, al calcular el porcentaje de estudiantes que son migueleños, el resultado fue 26%. Esta ya es en base a la investigación. Esto es algo que se plantea, ¿verdad? Directamente. En base, podemos decir, a los registros académicos que podamos tener en la universidad. Pero hay que tener en cuenta, ¿verdad? Algunas cuestiones a veces, ¿qué pasa a veces? El estudiante puede hacer, ¿verdad? Que se haya ido para otro lado. Digamos, puede hacer que se haya ido a vivir a otro lugar y tal vez no cambia la residencia, ¿verdad? ¿Sí? Pasó igual estos casos, ¿verdad? Que ustedes pudieron observar con los casos que se dieron, ¿verdad? Cuando se empezaron los primeros casos de la situación de la emergencia o la pandemia que podemos mencionar, que habían personas, ¿verdad? Que las declaraban que eran en tal departamento, venían a los departamentos, las rechazaban en el sentido que decían, bueno, esta gente se fue hace tantos años a vivir por allá, pero como el DUI en este caso lo tenía que era directamente de ese lugar, entonces había un conflicto, ¿verdad? En lo cual las personas decían, bueno, hace 7 años vive por acá, pero a veces no cambian la residencia, o sea que a veces las personas a veces se trasladan a otro lugar, pero la residencia la sigue manteniendo de lugar, ¿verdad? No modifican, digamos, no hacen la reposición en su DUI de dónde realmente es, ¿verdad? Ahora, con respecto a esto, suele pasar bastantes veces, ¿sí? En la universidad se tiene un registro, el cual, por decirlo así, no es
el idóneo, ¿verdad? Porque a veces el estudiante cambia de domicilio, ¿sí? Aquí básicamente estamos estableciendo así al azar que son migueleños. Bien podemos definir cualquier otro lugar, ¿sí? Aunque básicamente acá, ¿verdad? Podemos decir que el estudiante cuando está estudiando en la universidad básicamente opta por quedarse en San Miguel, pero básicamente no es de acá, por decirlo, ¿verdad? Sino que es de otro entorno, ¿verdad? Suele pasar bastantes veces también que emigra por la distancia, ¿verdad? En este caso puede decir que se viene a quedar, ¿sí? Pero bajo este enfoque lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Tenemos ahí una afirmación de que el 32% son migueleños. Esa es la proporción poblacional, que sería la P grande. Y tenemos en este caso un 26%, que es en este caso al calcular, nos dice, el porcentaje de estudiantes que son migueleños, el resultado fue 26%. O sea que eso ya es una media, una media proporcional, que en este caso sería de la muestra, ¿sí? Entonces, el enfoque nuestro siempre va a ser la población, porque en la población va a estar, en este caso, por decir así, la discordia, en el cual usted bien acepta lo que le están suponiendo ahí, o con su teoría o su planteamiento usted lo va a rechazar, por decirlo de una forma así. Entonces, en el planteamiento de hipótesis tenemos dos cuestiones, lo vamos a resolver por acá. Vamos a compartir por acá y vamos a resolver lo que sería el problema, ¿verdad? Tenemos que el 32% son migueleños según el enunciado y por ende lo demás, ¿verdad? Que sería lo contrario. Entonces, la P grande, que sería la proporción poblacional, y tenemos la P pequeña, que es la proporción, en este caso muestral, que estamos hablando, la proporción de la muestra, 26%, tengo un valor de N de 400, ¿sí? Y tengo una significancia, ¿verdad? Lo voy a poner por acá. Tengo un alfa, en este caso que es del 5%, equivalente a 0.05, por lo tanto el valor de beta, ¿verdad? ¿Sí? El valor de beta para nuestro caso sería el 95%, equivalente de un solo, ¿verdad? A 0.95. Ahora bien, pero bajo este contexto vamos a determinar lo que dice el enunciado. Nos dice que a lo sumo, ¿sí? A lo sumo dice el 32%. Cuando estamos hablando de la palabra a lo sumo, ¿qué le indica? A lo más, ¿sí? Significa que es a lo más. En este caso, por lo tanto, en el primer paso, mire, paso número 1, venimos nosotros y sería el planteamiento de la hipótesis. Planteamiento de la hipótesis en el cual decimos nosotros que H0 va a ser igual. Aquí no vamos a poner mu, sino que vamos a poner lo que es la simbología P. Cambia, ¿verdad? Como estamos hablando de una proporción, ¿sí? Entonces tenemos la hipótesis nula va a ser H0 P igual a 0.32. ¿Qué es lo que nos están asegurando? Que el 32% de los estudiantes son migueleños. Viene la aseveración esta y nos asegura que a lo sumo el 26%, ¿verdad? Significa que a lo más. Por lo tanto, la hipótesis alternativa por acá nos plantea a nosotros que es menor, que no es 32%, sino que es menor. Por lo tanto, es menor que 0.32. Ahora, bajo este contexto, vamos a relacionarlo con la clase pasada, en el cual recuerda usted que vimos prueba de hipótesis, las unilaterales que podrían ser de extremo izquierdo o extremo derecho y las bilaterales, las cuales podrían ser de dos polas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos en este caso nosotros que sería H0 va a ser P igual a 0.32, la hipótesis en este caso nula, la cual se nos está estableciendo en este momento, pero en base, ¿verdad?, a la información recabada, en este caso por el investigador, que en este caso podríamos ser nosotros, nos está diciendo que es menor. Y por eso lo colocamos menor al 32%, porque nos está dando un 26%, ¿verdad? Lo cual, por ende, es menor, ¿sí? Ahora, este sería el paso número 1. Paso número 2 es la determinación del Z crítico, y que sería la proporción muestral menos la poblacional, que es la P más grande, sobre el error proporcional, que sería este. Ahora, este error proporcional lo vamos a determinar acá por aparte, y el cual lo determinamos de la siguiente manera. Como no nos da lo que es población, solo nos da una muestra, yo aplicaría la fórmula P por Q sobre N, que sería la muestra. Sustituimos los datos acá nosotros y tenemos, ahora, ¿quién es P para nosotros? P grande, este valor de acá, que sería 0.32, y por lo tanto el complemento de esto, ¿verdad? El complemento de Q, que sería ¿cuánto para llegar al 1? Sería 0.68, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque recuerde que entre P y Q complementan 1, por lo tanto sería 0.68. Ahora bien, vamos a escribirlo por acá, 0.68, y en la parte de abajo escribimos lo que sería el valor de n, que en este caso sería 400, ¿verdad? 400. Ahora vamos a determinar de un solo todo esto, ¿sí? En la calculadora efectuamos lo que sería el producto 0.32, lo multiplico por 0.68 y me queda un total de 0.2176. Ese valor lo vamos a dividir entre 400 y nos queda un valor de 5.44 por 10 elevado a la menos 4. Extraemos la raíz cuadrada y obtenemos un valor de 0.023, que en este caso vamos a ver por acá 0.0023. Vamos a escribirlo por acá. El valor que obtenemos nosotros es 0.023, ¿verdad? Siguen un poco de 3 y 2, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar con estas expresiones de acá. Ahora, significa que sustituyendo en este caso la proporción muestral equivalente al 26%, que es 0.26, menos la poblacional equivalente a un 32%, que es 0.32, todo esto dividido entre 0.023, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la operación en la parte de arriba. 0.26 menos 0.32 y nos queda un total de menos 0.06. Eso lo vamos a dividir entre 0.023 y nos queda un total de menos 2.60, ¿verdad? Por acá me queda a mí menos 2.68, que aproximado sería menos 2.61. Menos 2.61. Y este es el valor que nosotros vamos a ir a ubicar a lo que sería la tabla, ¿verdad? ¿Sí? En la curva, si nosotros ubicamos lo que sería ahora. Yo lo estoy resolviendo por acá, ¿verdad? El problema está resuelto ahí. La aproximación que yo le di allí en lo que sería el problema, ¿verdad? Al trabajarlo es diferente, ¿verdad? Pero yo lo estoy trabajando por acá para que podamos irlo comprendiendo. 2.60 y 1 dice, ¿verdad? El valor de 2.61 equivale a 0.4965, ¿verdad? ¿Sí? Lo pueden verificar ahí. 2.61, 0.4955. Ese es el valor que hemos determinado nosotros para este problema. 0.4965. Ahora bien, este es el valor que nosotros hemos determinado en base a la tabla, ¿verdad? Perdón, acá no. Iban a disculpar acá. Esto no, ¿verdad? Estoy en otro lado. Va. Esta parte de acá, perdón, es la que vamos a comparar, ¿sí? Esto de acá, no estaba comparando ya con la otra, ¿verdad? Ahora, vamos a trabajar con esto, mire. Vamos al paso número 3. En el paso número 3 lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Vamos a dibujar primeramente lo que es la curva y a partir de ahí vamos a determinar lo que sería el valor de, en este caso, de lo que sería la parte, ¿verdad? Del zeta alfa que le llamamos nosotros, ¿sí? Entonces, al dibujar en la curva, nosotros vamos a ubicar acá lo que sería el valor, si aceptamos o rechazamos, en este caso, el planteamiento que nos dan acá. Vamos a dividir por acá. Y aquí recuerde que es la media, en este caso, perdón, es la proporción poblacional, ¿sí? Letra P, que sería 0.32, ¿verdad? Directamente, pero yo lo pongo la letra P para no confundir acá. Usted sabe que esta parte, esta porción vale 50% y que esta porción vale un 50%, ¿sí? Ahora bien, por lo tanto tenemos nosotros el comportamiento siguiente acá. Vamos a determinar lo que es Z crítico y hay que aclarar algo. Como nos está diciendo que es menor, significa de que acá usted directamente se va a dirigir y va a sombrear esta área y solo va a determinar a cuánto equivale el Z alfa que va a ir acá, ¿sí? Vamos a determinar un Z alfa, el cual vamos a ubicar en esta parte de acá, que va a ser el valor con el cual yo voy a comparar si acepto o rechazo, que en este caso ya tengo un valor por acá. Entonces, recuerden bien, determinamos el Z alfa, que sería igual a el primer valor, que sería 0.95, como es de una cola, recuerden, 0.95 lo divido 2 menos 0.05 dividido 2. Ahora bien, si usted observó los videos tutoriales que se le han compartido, ¿verdad? Un link para muestras y un link para lo que es la parte esta de proporciones, automáticamente le definen, ¿verdad? Que si ya tiene una cola, ¿cuánto? Si vale el 95%, le dicen cuánto va a valer Z, ¿verdad? Si es de 2 colas, ¿cuánto va a valer Z? Y ahí lo pueden traer directamente, ¿verdad? Yo me gusta sacarlo de esta forma, ¿verdad? Pero directamente ahí se lo proporcionan ya.
Solo es que usted tiene que identificar si es de una cola o de dos colas, ¿sí? Pero se lo definen ahí directamente, ¿sí? Tengo por ahí 0.95, lo divido entre 2, me queda un total de 0.47, 50, 0.4750 menos lo que sería el siguiente valor, 0.05, lo divido entre 2 y me queda un valor de 0.025. Vamos a ver 0.025. Continuamos por acá. 0.4750 menos 0.025 y nos queda un total de 0.45, ¿sí? Lo cual sería el valor, ¿verdad? Que hemos determinado nosotros para nuestro problema. 0.45, lo voy a agregar dos ceros acá para buscarlo. Este valor que hemos determinado acá, lo vamos a ir a ubicar nosotros a la tabla, ¿verdad? En la cual vamos a 0.45 y le agrego dos ceros acá. Vamos a buscar este valor a la tabla. ¿A cuánto equivale? 0.45 equivale en este caso para nosotros a lo que sería el valor más próximo, 0.45. Vamos a ver, 0.45 tenemos acá. Equivalente está entre 1.64 y 1.65. Y si recordamos nosotros, entre 1.64 y 1.65 realizábamos lo que era la suma de 1.64 más 1.65 y lo dividíamos entre 2, ¿verdad? Y nos quedaba 1.645 y aproximado sería ¿cuánto? 1.65. Y este sería el valor, en este caso de Z alfa, que es el valor que yo voy a poner acá. Ahora, ese valor cuando lo traemos como eje extremo izquierdo, lo voy a colocar con signo negativo por acá. Y tenemos acá lo que sería este valor. Ahora, vamos a ubicar ahora este valor, ¿sí? Este valor lo vamos a ubicar ya sea aquí o acá en este lado de acá. Si usted observa, como es menos 2.61, ¿se ubica dónde? Se ubica en este lado de acá, ¿sí? Menos 2.61 se ubica en lo que sería por acá, ¿sí? Significa de que nosotros tenemos, vamos a ahorrar acá mejor para que se vea bien, tenemos que caemos en zona de rechazo, ¿verdad? Menos 2.61, por lo tanto significa de que nosotros estamos aceptando la hipótesis alternativa en la cual nos asegura de que es menor el porcentaje de los estudiantes. No, exactamente, digamos que no va a ser el 32% de los estudiantes que son migueleños, sino que es menor al 32%. La proporción de los estudiantes que son migueleños que están registrados, por decirlo, en el registro académico de la universidad. Entonces, por lo tanto, acá sería la conclusión acá. Sería, se rechaza H0, ¿sí? H0 y se acepta H1. ¿Qué nos da a entender esto? De que nosotros acá estamos rechazando lo que sería todo esto, ¿verdad? La aceptación, la proporción de que los estudiantes son migueleños es que el 32%, sino que significa que es menor la proporción de ellos. ¿Sí? No es cierto que en este caso la afirmación que me están proporcionando acá que es de 32%, sino que es menor al 32% la proporción de estos estudiantes que son migueleños. Por lo tanto, podemos definir acá, por lo tanto, la proporción de estudiantes migueleños, vamos a poner una media casi, de estudiantes migueleños es menor al 32%, ¿sí? Ya básicamente con esto estamos dando una conclusión con respecto al problema. Si se observan, no hay mucha complicación siempre y cuando sepamos aplicar los 4 pasos para determinar lo que es la prueba de hipótesis. Esto recuerde que es en base a una pregunta. Esto es como que le dan una pregunta a usted de un cuestionario que le pasaron. Directamente de una de esas nosotros empezamos a recabar lo que es la información, solo que van bien estructurada, ¿verdad? Por decirlo, pero como le menciono, esto usted lleva una secuencia. No sé si llevan trabajado con áreas de salud anteriormente, ¿verdad? Pero no con doctorado, sino que con medicina, con enfermería, por ejemplo. Y después de ella llevan una materia que se llama investigación en enfermería, ¿sí? En las cuales ellas les enseñan a redactar lo que son las preguntas ya adecuadas al entorno, ¿verdad? En este caso. Y ellas ya con base a lo que aprendieron en la asignatura de bioestadística, básicamente ella toma las decisiones, por decirlo, ya sea de carácter cualitativo
o cuantitativo, ¿verdad? En base al trabajo que se les solicite en ese entonces, ¿sí? Pero básicamente las preguntas ya llevan una redacción bien firme, ¿verdad? En el sentido de que ya llevan, después de esto vienen ustedes y estas preguntas ya las empiezan a reformular ya con más ideas, ¿sí? Acá nada más la idea es que, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tengamos ya las preguntas en sí? Y ya después viene lo que es la parte del análisis, ¿sí? Comprender lo que sería cada una de estas cuestiones, ¿sí? Bien, ese es en base al problema, ¿verdad? Que hemos resuelto al primero. Vamos a resolver otro problema de este tipo. Y en este caso vamos a hablar un poco acerca siempre, ¿verdad? De proporciones, pero vamos a determinar por acá, nos dice, el siguiente ejercicio nos dice que según los registros del Consejo Central de Elecciones, ahora, básicamente las proporciones es para determinar, ¿verdad? Como una encuesta de opinión, por decir acá, sobre todo en este momento, ¿verdad? Que se está en un proceso electoral, ¿verdad? En el medio, no es politizando, sino que básicamente es, podemos ponerlo como un ejemplo más práctico, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad? Hasta en ciertas instituciones universitarias, ¿verdad? Se hace ya en los trabajos de estas elecciones, ¿verdad? No es que estamos exentos de ello, ¿verdad? Que solo es política, sino que en todo lado, ¿verdad? Universidad que sea, sobre todo las nacionales, en este caso, tienen en este caso, por decir, ¿verdad? Sus orientaciones políticas con respecto a determinar, ¿verdad? Lo que sería decanatura, a determinar lo que serían consejos, juntas directivas, por decirlo así. Pero básicamente se maneja esto. Dice por acá el siguiente problema. Dice que según los registros que lleva el Consejo Central de Elecciones del país, 7 de cada 10 electores votaron a favor de la democracia cristiana en las elecciones pasadas. La aceptación manifestada por el electorado. Para tal fin, se entrevistó a una muestra aleatoria de 1.200 personas, de las cuales 792 manifestaron su apoyo a la democracia cristiana. De acuerdo a estos resultados, cree que ha cambiado el grado de aceptación que tuvo la democracia cristiana en el pasado. Utilice un error alfa del 1%. Bien, básicamente nos está hablando de la preferencia, ¿verdad? Hacia cierto partido político. Nos dice que en la anterioridad, por decirlo así, hace ya varios años, según los registros que se tienen ahí, dice que 7 de cada 10 electores, ¿verdad? O sea que 7 de cada 10 personas, habían 7 que preferían votar, ¿verdad? Por este partido. Pero habrá que confirmar si es cierto, ¿verdad? Si se mantiene esa tendencia, por decirlo, o ha disminuido, o puede ser en este caso, ¿verdad? La observación acá es que dice si ha cambiado. Nos está solicitando lo que es una opinión en la cual es de verificar si se mantiene o ha cambiado lo que sería la preferencia. Porque básicamente si lo leemos, mire, es el ejemplo número 2, ¿sí? Según los registros que lleva el Consejo Central de Elecciones del país, dice que 7 de cada 10 electores. Ahora, hay que recordar algo. Eso cuando estamos hablando de ese registro que se tiene ya, es la proporción poblacional, ¿sí? Es lo que se establece, ¿sí? La muestral es la que ya en base por decirlo, digamos que esta información, un decir, si básicamente según historia, ¿verdad? La democracia cristiana, podemos basarnos allá por los años 80, por decirlo, ¿verdad? En ese tiempo me imagino que es cuando tenía su preferencia más alta, ¿verdad? Entonces decía que 7 de cada 10 electores, en este caso quiere decir que era la la proporción poblacional, que 7 de cada 10 personas elegían a este partido, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora? Nos dice que para tal fin se entrevistó a una muestra aleatoria de 1.200 personas, de las cuales 792 manifestaron su apoyo a la democracia cristiana, ¿sí? Significa que de los 1.200 personas, 792 han manifestado su apoyo. Quiere decir que es en la actualidad, por decirlo así. Entonces significa que nosotros vamos a sacar lo que sería una proporción muestral en la cual ya es en base a lo que vamos a comparar. Si es cierto que la preferencia se mantiene o la preferencia en este caso ha cambiado, nos dice en el caso de nosotros, ¿verdad? Significa que estamos hablando de una prueba de hipótesis de dos polas, porque no nos dice que sea mayor y no nos dice que sea menor, sino que nos está especificando algo exclusivamente, ¿ha cambiado o no ha cambiado? ¿Sí? Que eso es diferente, ¿verdad? A una pregunta como que me digan a mí, ¿es mayor o es menor? No, aquí en este caso hay que comprender bien ese tipo de interrogante. Dice que si ha cambiado, en este caso, o en este caso, la democracia cristiana, la preferencia que tuvo en el pasado, ¿sí? Entonces, si usted observa, la proporción poblacional básicamente ya la definen como la proporción en la cual nosotros ya se tiene un registro, por decirlo así, ¿verdad? Como le mencionaba, los registros académicos de la universidad, en el caso de los estudiantes becarios, nos dicen tal cosa, ¿verdad?
En algún otro caso, los estudiantes que son de migueleños, por decirlo, pero puede ser que algunos por cuestiones, ¿verdad? Se van hacia otro lugar, digamos, se van y no notifican ahí, entonces el registro de la universidad lo mantiene, queda ahí, pero básicamente puede ser que haya cambiado, ¿sí? Entonces esos son registros que mantiene y los vamos a tomar nosotros como que son las proporciones poblacionales, ¿sí? La base, ¿sí? La base que yo tengo en este entonces y las muestrales es la que usted somete a comprobación en este caso, ¿sí? Bien, entonces para este caso tenemos que la P grande, que sería esta, ¿verdad? P grande es equivalente a 7 de cada 10. ¿Qué significa 7 de cada 10? Que nosotros vamos a dividir 7 entre 10, nos queda 0.70, que sería en este caso la preferencia en aquel entonces, ¿verdad? Pero yo también necesito el valor de Q a partir de esto de acá, porque recuerde que el valor de Q usted lo determina a partir de la proporción, en este caso, de la población, ¿sí? Entonces, significa de que acá el valor de Q va a ser ¿cuánto? Si este vale 0.7, este valor vale 0.30, ¿sí? Ahora bien, ya teniendo en cuenta esto que P y Q, ¿cuánto valen? Voy a determinar lo que es la proporción, en este caso, poblacional, ¿sí? Perdón, muestral, que en este caso me está diciendo que 792, ¿sí? Personas están a favor, en este caso de la democracia, ¿de cuántas? De 1200, así que sería el valor de n, o sea que aquí voy a determinar lo que sería el valor de p pequeño, y yo tengo un valor de n de ¿cuánto? De 1200, tengo una significancia del 1%, que sería en este caso 0.01, y tengo un beta, ¿verdad? Que en este caso sería del 99%, equivalente a 0.99. Recuerda que entre esto complementan el 1. Ahora bien, vamos a determinar la proporción acá, ¿verdad? La que vamos a someter a comprobación nosotros. Si yo divido, en este caso, 792, yo lo divido entre 1200, obtengo un total de ¿cuánto? De 0.66. 0.66, que sería para nuestro caso lo que sería la proporción muestral, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a plantear lo que sería el planteamiento de la hipótesis, el primer paso,